Hola amigos de Rincón Soguero, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Yo estoy acá en la ciudad de Balcarce, justo atrás del escenario donde se hacía el festival muy antiguo que algunos grandes lo deben conocer, el festival Alonja y Guitarra, acá abajo, justito. Bueno, miren qué hermoso paisaje. Me dejo de hablar, así no se aburren y vamos al video de hoy que les voy a enseñar a hacer esto. En este video vamos a hacer una pulsera aplicando técnicas que ya conocemos. Prepárense una trenza, yo me preparé la trenza de 8 cuadrada. Esta trenza tiene aproximadamente 30 centímetros de largo y la doblé a la mitad, de esta forma. También me preparé un retazo que puede ser de la misma trenza o de otra trenza redonda que tiene un poco más de 15 centímetros. Ahora vamos a trabajar con la trenza larga. La vamos a doblar a la mitad, como ya dije, y acá le vamos a hacer una sortija simple. Como ustedes ya la saben hacer, no se la voy a mostrar, pero si no la recuerdan, en la descripción del video pueden encontrar el link para ir al tutorial de la sortija simple. Una vez que hicimos la sortija nos quedaría así, y de paso formamos el ojal, ¿vieron? Ahora, hacemos así, y un poco antes de llegar a la punta de este lado, le vamos a hacer una atadura. Se la voy a hacer con hilo encerado, se la vamos a hacer bien firme. Una vez atado, en este lugar le vamos a meter 2 tientos para hacer un botón postizo. Bueno, una vez que le metí los 2 tientos quedaría así. Uno pasó por entre medio de las trenzas y el otro sobre la atadura de hilo. Ahora voy a hacer el botón redondo de 4, ustedes ya lo saben, pero si no lo recuerdan, como ya dije, los links van a estar en la descripción. Una vez que terminamos el botón postizo nos quedaría así. Ahora lo vamos a tejer. Yo lo voy a tejer pluma a la derecha de la guía, así que le hacemos la armadura. Una vez que tejimos la armadura de nuestro botón pluma, ¿qué voy a hacer? Antes de seguir con el tejido, le voy a cortar las puntitas. Se las voy a cortar bien al ras. Bueno, así nos quedaría. Ahora lo que voy a hacer, miren, presten atención en esto. Voy a comenzar a tejer. Recuerden que siempre se entra a la derecha de la guía. Nos quedaría así, pero ahora no voy a seguir tejiendo con el tiento blanco. Por el mismo lugar donde pasé el tiento blanco le voy a agregar un tiento teñido con café. Una vez agregado quedaría así. Al tiento blanco lo voy a llevar hacia abajo para que no me estorbe. Y le voy a hacer el tejido pluma. Bueno, ya lo tejí, miren cómo va quedando. Se le hace una espiguita en el medio. Ahora lo que voy a hacer es con el mismo color le voy a hacer el tupimiento. Y va a quedar de esta forma. Después que le hicimos el tejido y el tupimiento quedaría así, ¿ven? Ahora le podemos cortar todas las colitas y vamos a hacer magia con la liseta. Bueno, antes de pasarle la liseta, le vamos a pasar pasta de jabón. Ahora le vamos a empezar a pasar liseta y van a ver cómo se cierra un poco más el centro. Miren cómo quedó después de la liseta. No sé si alcanzan a ver que se formó la estrellita. Así que recuerden que si le cortamos la trenza después de hacer la armadura, cuando le pasamos la liseta se va a ir cerrando, ¿ven? Y miren qué esférico queda. Esto se puede poner en práctica en otros botones, no solamente en los botones de las pulseras. Ahora vamos a trabajar con el retazo de trenza y en el medio le vamos a hacer una sortija simple. Una vez hecha la sortija simple nos quedaría así. Antes de cortarle las colitas, le vamos a dar un poco de pinza para darle forma. Ahora le cortamos las colitas. Y una vez que nos quedó lista, la vamos a volver a tejer igual que tejimos este botoncito. O sea que le vamos a hacer la armadura con el tiento blanco. Una vez que hicimos la armadura, ahora vamos a hacer el tejido igual que hicimos en esta oportunidad. Vamos a poner el tiento oscuro a la par del tiento blanco. Y una vez que lo pasamos, tejemos con normalidad. Y le hacemos el tupimiento también con este mismo tiento, para que nos quede con la trama igual a este botoncito y haga el juego. Una vez terminado el botoncito, miren, nos quedaría así. Ahora jabón y liseta. Después de ponerle la pasta de jabón quedaría así. Ahora les voy a mostrar cómo se usa la liseta, ya que he recibido muchas consultas preguntando sobre esta herramienta. Miren, ¿ven? Van a ver cómo va a ir cambiando
la formita y se van a ir acomodando todas las pasadas del botón pluma. Apoyamos la liseta, damos presión y vamos llevando. Puede ser con la parte de atrás o con la parte de la punta. De la punta hago al revés, la presión la hago desde abajo. Después de la liseta miren cómo cambió, quedó muchísimo más esférico. Lo mismo pasó con este, ¿vieron? Ahora, a los 3,5 centímetros de la bombita, vamos a cortar la trenza. Tomamos la medida desde acá, ahí, 3,5 centímetros. Vamos a cortar. Lo mismo hacemos del otro lado, 3,5 centímetros y cortamos. Estos retacitos los pueden guardar porque pueden aplicarlos para hacer otra pulsera como esta. Nos quedamos con esto. Ahora vamos a marcar la mitad de nuestra pulsera, que en este caso es más o menos 9,5 centímetros. La marcamos con lápiz, así después se puede borrar. Y en este lugar, ahí, tiene que quedar la bombita. Ahora vamos a agarrar el extremo así, ahí, y con hilo encerado vamos a atar las 3 trenzas. Una vez que atamos un extremo, vamos a repetir lo mismo en el otro extremo. Una vez que atamos los 2 extremos de la trenza, nos quedaría así. Vamos a cubrir el hilo encerado con el botón de orillo o el botón de pluma. Yo en esta ocasión voy a hacer el botón de orillo para mostrarles cómo queda con tiento de 2 colores. Hacemos la armadura con el tiento blanco. Una vez que tengo la armadura hecha y que cubre bien el hilo encerado, voy a agregar el tiento nuevo a la izquierda de la guía por donde tenemos que tejer, y por ahí también vamos a pasar la colita del tiento blanco. Pasamos por ahí, a ver si lo puedo hacer lejos de la cara. Y ahora tejemos el botón de orillo normalmente. Si no lo recuerdan, en la descripción van a encontrar el tutorial de cómo se hace este tejido. O después de terminado nos quedaría así. Antes de cortar las colitas, de nuevo jabón y liseta. Ahora sí podemos cortar las colitas. Bueno, una vez que hicimos este botoncito, repetimos lo mismo en este. Cuando vuelva va a estar terminado. Y listo, terminada la pulsera. Como digo siempre, este es un video disparador para que se den cuenta de las cosas que podemos hacer con las técnicas que ya sabemos. Y de paso para explicarle unos tips que me habían preguntado mucho de cómo lograr esto en los botones. Y era muy sencillo, la armadura de un color y el tejido de otro, ¿ven? Y el truquito para hacer que los botoncitos queden más esféricos. Y listo amigos, se terminó. ¿Qué les pareció? Espero que esta técnica la pongan en práctica, que les sirva. Si les sirve, como digo siempre, denle un like, un me gusta, suscríbanse, así pasamos los 100.000 suscriptores y nos vemos en el próximo video del Rincón de Severo. Un abrazo multimedia, chao.